El hasta el día, ¿qué? Miércoles de la semana pasada, pues, empezamos a hablar ya del paso número 3 del proceso de investigación de mercado, ¿verdad? Es decir, ¿a qué se refiere ese paso número 3, compañeros? Si ustedes me ayudan, porfa. ¿Cuál es el paso número 3 del proceso de investigación? No todos, solo uno, solo uno, solo uno. A ver. La formulación del diseño de investigación. Ok, muy bien, Henry. Formulación del diseño de investigación. Formulación del diseño de investigación. Ese es el paso número 3. Quiere decir que si estamos ya en el paso número 3, quiere decir que ya vimos el número 2 y ya vimos el número 1, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Jóvenes? Sílica. Sí. Ah, bueno. Sílica. Muy bien. Entonces, vayámonos un poquito para atrás. ¿Cuál es el paso número 1? Definición del problema. Definición del problema. Definición del problema de investigación. Muy bien, definición del problema de investigación. ¿Y qué se hace para definir el problema de investigación? ¿Jóvenes? ¿Qué se hace para definir el problema de investigación? La charla, la sesión ¿Cuál de charla, grupo, Irma? donde se habla con el gerente de la empresa. Vamos a decir, pero ¿cómo se llama la técnica? Conversación con Conversación. el que toma decisiones. Conversación con quien toma las decisiones. Muy bien. Hay conversación con quien toma las decisiones. Es la primera técnica, ¿verdad? La que nos permite conocer a la empresa a través del uso del instrumento que es una guía de conversación. Muy bien. ¿Cuál es la segunda técnica? Entrevista con el experto. Entrevista con expertos. Pues que nos permite conocer la industria, una visión externa de la empresa para ver cómo está la industria, qué bueno, qué malo tiene la industria y cómo se evalúa la posición de la empresa dentro de esa industria a través del instrumento que se llama, ¿cómo se llama el instrumento que utilizamos ahí en esa técnica? Listado de temas. Listado de temas. Muy bien, perfecto. Luego vamos con la tercera técnica. ¿Cuál es la tercera técnica? Los datos secundarios. Análisis de datos secundarios. Entonces analizamos qué son los datos secundarios. Jóvenes, ¿qué son los datos secundarios? Información que se puede encontrar en libros o otra investigación. Información ya existente, ¿verdad? Que hay que consultarlo. Muy bien, Irma, excelente. Esos son los datos secundarios y de los temas que se relacionan con la empresa y que estamos investigando, ¿verdad? Porque podemos encontrar mucha información en libros, y todo, pero si no tiene relación con la empresa, pues no nos interesa, ¿verdad? Sino que tiene que estar bien visualizada, bien enfocada en la empresa que nos interesa y su relación, ¿ya? Entonces, para conocer esos datos secundarios. Muy bien. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra técnica? Jóvenes, jóvenes. Después de conversación con quien toma las decisiones, entrevista con expertos de análisis de datos secundarios, ¿qué más sigue? O ahí definimos el problema de investigación. Está la investigación cualitativa. Sí, correcto, pero ese es el título. Ese es el título. Sí, ¿Sí? pero O sea, dimos ¿cuáles son las técnicas que La necesitamos? sesión de la sesión grupos. de equipo. Sesión Grupos. De equipo. de grupo, Rosalina, grupo, sesión de grupo, ¿ya? Una sesión de grupo. ¿A quién investigamos ahí en la sesión de grupo, Floricelda? Al Floricelda. consumidor. O sea, ¿y cómo se llama técnicamente a ese que estamos investigando ahí en la sesión de grupo? Técnicamente, ¿cómo se le llama? A la unidad de análisis. Excelente, muy bien. La unidad de análisis en una sesión de grupo es el consumidor. Muy bien. ¿Y qué instrumento utilizamos ahí en la sesión de grupo, Jorge Pérez? Jorge Pérez.
No está. Heidi Marisa, ¿qué instrumento utilizamos ahí en la sesión de grupo? Ay, la verdad es que... se me fue la palabra, es que se me olvidó. Deme un Jóvenes, pero segundo. eso deberían de saberlo ya. Eso ya lo enseñamos muchas veces en Sí, clase. pero se La me guía olvida. del moderador, Lick. Correcto, así se llama guía del moderador. Venía en 2 series del examen parcial. En 2 series venía eso. ¿Ya? En donde había que hacer el ensayo. Técnicas aplicables. Solo decía técnicas, incluso ni siquiera pedía que dijeran qué era cada técnica. Técnicas aplicables. Conversación con que toman decisiones, entrevista con expertos, análisis de datos secundarios, sesión de grupo, entrevista en profundidad y técnicas proyectivas. Solo eso tenía que poner, pero eso deberían de saberlo. Y en el cuadrito que venía, se decía, con relación al paso 1 del proceso de investigación de mercados, que es la definición del problema, diga lo que se le pide en cada columna. Técnicas aplicables, otra vez lo mismo, conversación con quien toma las decisiones, entrevista con expertos, análisis de datos secundarios, sesión de grupo, entrevista en profundidad, técnicas proyectivas y análisis del contexto ambiental. Después se le pedía qué tipo de datos ofrece cada una de esas técnicas, cuál es el aporte de cada técnica, cuál es el instrumento que se utiliza en cada técnica, etcétera, etcétera. Ya les resolví el examen y he repetido estos temas como mínimo 3 veces después del examen. He recapitulado en cada clase y además de eso, lo he repetido también en los repasos que he ofrecido los días sábados, que dicho sea de paso, lamentablemente de 180 estudiantes de los 2 salones, solo llegan 20. De aquí, por ejemplo, llega Henry Cabrera, que lo ubico perfectamente. Ahí está Henry, ahí está. Llega todos los sábados que tenemos repaso, llega Henry. ¿Quién más llega de aquí? Vamos a ver si ver un nombre. No sé quién más, pero Henry sí llega, ¿sí? Y por eso responde, ¿se dan cuenta? O sea, entonces, eso tienen que saberlo ya a estas alturas, ya pasamos eso, pues, si yo de gratis estoy repitiendo otra vez esto. Bueno, entonces, todas esas técnicas son para el primer paso, que nos permite llegar, después de la vinculación con el entorno, con las variables macroambientales y microambientales, pues nos permite elaborar una tablita en donde ponemos el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. Que venía en el examen también. ¿Cuál es la relación que tiene el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados? ¿Qué relación tiene? Pues tienen una relación de dependencia, porque el problema de investigación de mercados depende del problema de decisión administrativa. Así de fácil. O dicho de otra manera, la relación que tienen es de dependencia, si vemos por el problema de investigación, o que el problema de decisión administrativa es que el que origina el problema de investigación de mercados. Y ya. Entonces, y luego de eso, el problema de decisión administrativa lo convertimos en un problema de decisión de investigación de mercados, y entonces venía en el examen. ¿Y cómo se plantea eso? Se plantea a través de la definición, el planteamiento general y sus componentes específicos. Entonces, ahí ya tenemos la definición, la primera etapa. Y luego de eso, la segunda etapa del proceso, que involucra 5 actividades: marco teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis y necesidades de información específica. Son los 5 puntos del paso número 2. Hacemos todo eso y entonces entramos al paso número 3. Y repito esto porque para no confundir. Es decir, luego el paso número 3, ¿cómo dijimos que se llama, Henry? ¿Cómo dijo? Henry. Y sería la formulación del diseño de investigación. Formulación del diseño de investigación. Ojo con esto, formulación del diseño de investigación. Empecemos. ¿Qué es un diseño de investigación? Carlos Estuardo, ¿qué es un diseño de investigación? Carlos Estuardo, a la 1, a las 2 y a las 3. Marisol Ramírez. Marisol Ramírez, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, Carlos, hable, no. Buenas noches, disculpe.
Sí, me indicaba sobre diseño de investigación de mercados, ¿verdad? Sí, ¿qué es el diseño de investigación? Que recuerdo yo también puede ser un conjunto para en realizar métodos y procedimientos, Es en correcto, por recopilar ahí y vamos. analizar. Sí, es correcto. Es decir, el diseño de investigación es el establecimiento de la ruta, del camino, de la vía, de los métodos, técnicas y procedimientos que vamos a utilizar para realizar la investigación. Ese es un diseño de investigación. Muy bien, Estuardo. Así es. Bueno, pero cuando hablamos, cuando hablamos nosotros, cuando hablamos nosotros del diseño de investigación, fíjense bien, hay dos diseños, ¿verdad? ¿Cuáles son esos diseños, jóvenes? ¿Cuáles son los diseños? El diseño exploratorio, Lick, y El, el diseño exploratorio, perfecto. Y el diseño concluyente. concluyente. Ahora bien, ahora bien, ¿en dónde usamos nosotros? Ya usamos, ¿qué diseño ya usamos? El exploratorio, Lick, ¿En dónde lo usamos? en la primera fase, ¿no? En la primera fase, para definir el problema de investigación. Perfecto, muy bien. Y entonces, si ya usamos ese, el número 1, ahora de lo que estamos hablando en este paso número 3 es del diseño de investigación concluyente. De eso estamos hablando ahora, ¿ya? Entonces, este diseño de investigación concluyente se puede hacer a través de investigación descriptiva o a través de investigación causal. Miren, aquí les voy a hacer una pregunta que venía en el examen. ¿Cuál es la relación que existe entre la investigación exploratoria o para describir problemas y la investigación concluyente o para resolver problemas? ¿Cuál es la relación que existe? Jóvenes. ¿Cuál es la relación que existe entre la investigación para descubrir problema, o sea, investigación exploratoria, y la investigación para resolver el problema, o sea, investigación concluyente? ¿Cuál es la relación? No son dependientes, o si No, pues no sé, pues yo estoy preguntando, no me pregunte ahorita, es decir, yo estoy preguntando, ¿cuál es la relación? Y miren, vamos a ver si alguien es acucioso. Ah, de ahí puede surgir la respuesta. Vamos a ver. De ahí puede surgir la respuesta. Eso es saber leer, ¿sí? ¿Nadie da? Investigan las dos. No, por supuesto, investiga las dos, pues por supuesto. Porque una explora y la otra concluye. Las dos investigan. Pero la pregunta del examen decía, ¿cuál es la relación? ¿No dan, jóvenes? Ahora me explico. Dependencia. Miren, ahora, miren, pues solo les voy a preguntar algo. Miren las cosas tan sencillas. ¿Por qué tiene el número 1 y este tiene el número 2? Jóvenes? Tampoco es la idea. Como dijo el experto, ¿Por qué aquí esta tiene el número 1 y por qué esta tiene el número 2? por el procedimiento, o sea, van, ¿Van qué? porque ¿qué? De la exploratoria depende la concluyente, de la información. Por eso, pero entonces, ¿cuál es la relación? Dependencia, ¿no? dependencia. ¿Pero por qué? A ver, explíquenme, ¿pero por qué? Por- porque la información que está en la exploratoria, ¿Cómo? porque la información que se encuentra en la investigación exploratoria ayuda a concluir el diseño, algo así. Ujú. A ver, Kevin Salvador iba a decir algo. Sí, podría ser por el tiempo en que va cada uno. No, eso no es tan determinante. Sí, sí tiene relación, pero no es lo determinante. A ver, jóvenes.
Jóvenes, imagínense ustedes qué nivel. ¿Ah? Porque el cuestionario es el instrumento, no, no sé. No, 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 no. No. ¿Qué nivel? Imagínense. O sea, dos palabritas ahí graficadas, miren, dos palabritas graficadas con números y no saben ustedes. Fíjense bien, pues, joven, miren. Causal experimental. ¿Cómo? No, hombre, Causal, ese es el causal. tipo de cómo se hace la investigación concluyente. No, la pregunta es, ¿qué relación tiene la investigación exploratoria con la investigación concluyente? El tiempo, No, tampoco. no. Miren, por eso les decía, miren el número. Es decir, que primero va esta y después va esta, en términos eh, parvularios. Esta va primero y esta después. Pero ¿por qué va primero la uno? Porque primero exploramos y el resultado de la investigación exploratoria es definir el problema de investigación. Y eso es lo que nos sirve de base para hacer la investigación concluyente. Es decir, que en otras palabras, el nivel de relación es complementario, porque la investigación concluyente, ¿sí?, termina con la investigación exploratoria. Es decir, concluye con el proceso que se inició con la investigación exploratoria, porque la exploratoria solo descubrió el problema, pero ahí está el problema. Entonces ahora desarrollemos ese problema, investiguémoslo a fondo, de manera concluyente, de manera cuantitativa, para saber exactamente qué está pasando con ese problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la investigación concluyente tiene una relación de dependencia de la investigación exploratoria. Y, o sea, por eso es que la exploratoria es el paso uno, llamémosle el 50% del proceso. Ahí solo definimos el problema. Y la concluyente es el otro 50%. Ahí finaliza, por eso se llama concluyente. Ahí concluimos con la investigación y establecemos exactamente cuál es la situación de la empresa y entonces nosotros podemos elaborar un informe en donde le demos la información necesaria a las personas para que puedan tomar las decisiones adecuadas. Por eso es que el aporte fundamental de la investigación de mercados es que sirve de base o de fundamento para la toma de decisiones. Pero esto, miren, si ahí está. O sea, primero se hace esta, 50%, y después se termina con esta. Entonces, ¿qué relación tienen? Tienen una relación de complementariedad o de dependencia. O sea, no puede existir solo investigación exploratoria porque se quedaría solo con el problema ahí. Y no puede existir solo investigación concluyente porque no se sabe, si no se tiene qué problema se va a investigar que se detectó en la investigación exploratoria. Entonces son complementarias. ¿Sí me explico? ¿Estamos en eso? Sí, Jessica. Jessica Chávez. Jessica Chávez levantó la mano. ¿Quiere preguntar algo? Jessica Chávez, a la una. O sea que ni está y levantó la mano. Bueno, ¿estamos claros en eso, jóvenes? Entonces, repito, el diseño la formulación del diseño de investigación nos estamos refiriendo a esto, porque este primero ya lo vimos en la etapa 1, en el paso 1 del proceso. Esto ya lo vimos. Entonces aquí formulación del diseño se refiere a la investigación concluyente. Es cómo, es diseño. Entonces la investigación concluyente, ¿cómo la vamos a hacer? Empieza aquí. O lo hacemos por investigación Licenciado, concluyente. perdón que lo interrumpa. Está compartiendo pantalla. ¿Perdón? Está compartiendo pantalla. No la ven, perdón. No. Entonces, pero me hubieran dicho.
Yo haciéndome pedazos ahí y mostrando las cosas. Ah, qué buena excusa. No, no, no. De todas maneras, yo no me trago esos argumentos. Yo soy muy, muy, yo, yo soy muy pragmático y directo. Entonces, decía que, entonces, como repito, ¿verdad que no vería? Ahí sí la ven. Ah, bueno, entonces decía que la relación es complementaria, porque primero se realiza la investigación exploratoria y aquí solo nos lleva a definir el problema, pero ahí está el problema. No lo hemos investigado, solo definimos el problema. Entonces, por eso tiene número 1. Entonces después de la 1 hacemos la 2, la investigación concluyente. El otro 50% de investigación, ya la investigación concluyente, ya la investigación cuantitativa, ya la investigación final para establecer cuál es el verdadero problema y sus causas. Entonces eso lo hacemos aquí. Y eso se puede hacer de dos maneras, a través de la investigación descriptiva o a través de la investigación causal. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a hacer el diseño de investigación, empezamos el diseño a buscar el camino, la ruta. Entonces, vamos a hacer investigación concluyente. Entonces, ¿la vamos a hacer por investigación descriptiva o la vamos a hacer por investigación causal? Eso es empezar a marcar el camino, ¿ok? Entonces, y eso fue lo que ya vimos nosotros cuando dijimos que la investigación descriptiva, o sea, esto, miren, esto, esta primera, de este tema es el que estamos ya hablando. Esto ya no, porque esto lo vimos en etapa 1. Ahorita estamos aquí, etapa 3. Entonces, esto se puede hacer descriptiva. Entonces, ahorita vamos a ver esto de aquí, miren. ¿Cómo se hace la investigación concluyente descriptiva? Aquí estamos, ¿verdad? De eso voy a hablar ahorita. Entonces, eso está aquí. La investigación descriptiva se puede hacer a través de dos métodos, por el método de encuesta o por el método de observación. Entonces, esto ya lo vimos. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta no es ni más ni menos que la acción, la actividad que hace una persona que se llama encuestador de formularle las preguntas al encuestado, ¿sí? Pero ¿y dónde vienen esas preguntas? ¿Cuál es el instrumento fundamental que se usa en la encuesta, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. Es el cuestionario, licenciado. El cuestionario, el cuestionario. ¿Quién respondió? Henry. Sí, licenciado. Ajá, me imaginé. No veo, pero me imaginé. Bueno, voy a hacer una preguntita más y si no me responden, entonces volveré a la técnica de dar la clase como receta de cocina. Les voy a decir, miren jóvenes, esto es esto, es esto, esto, es esto, y ahí se terminó la clase y porque no veo ni interés de participar, ni esfuerzo en plantear, en responder, no veo nada. Y debo decirlo con toda franqueza, aunque después más de alguien diga: es que ese pelón es un regañadientes y un lo que ustedes quieran, sí, pero lo que no evalúan ustedes es de que yo les exijo de esta manera porque quiero que sean buenos. No les exijo, ¿vea? Porque ustedes podrán decir que yo soy enojado, que no sé qué, pero me van a perdonar la inmodestia, ¿sí? Pero lo que no pueden decir es de que no les enseño y lo que no pueden decir es de que no conozco este tema. Eso no lo pueden decir, ¿sí? Entonces, me van a perdonar, pero soy así franco, claro, directo, chocante, si ustedes quieren, cae mal, si ustedes quieren, sí, pero menos mal que yo estoy muy claro en mi función y voy a dar la cara para que me vean. Yo estoy claro en mi función. Con todo respeto, jóvenes, pero con toda claridad, yo no estoy aquí para caer bien. Yo estoy aquí para enseñar, con el respeto que ustedes me merecen. Pero estoy para enseñar, no para caer bien, ¿sí? Entonces, si les digo, si les exijo esto, es por su bien, no porque a mí se me antoje, pues porque para mí igual yo pasaría, mire, ya, pues, adiós. Bueno, eso
Eso es fácil, es decir, pero me preocupo porque aprendan. Y si ocuparse de ustedes es problema, entonces se los voy a decir en inglés. I'm sorry con excuse me. ¿Sí? Dicho eso, pues espero que hayan respuestas y si no hay, pues entonces tampoco no se preocupen. Voy a- a ceder y voy a dar la clase pues, como que son recetas de cocina y pónganle 2 cucharaditas de azúcar al café. ¿Ok? Bueno, entonces volvemos a la presentación y decimos que el diseño de investigación descriptiva por encuesta se puede hacer a través de estas 4 formas o técnicas: una encuesta telefónica, una encuesta personal, una encuesta por correo y una encuesta por recursos electrónicos. Pero que para hacer la encuesta no es el cuestionario. Ojo con eso, la encuesta no es el cuestionario. El cuestionario es el instrumento que se utiliza para pasar la encuesta. La encuesta es la acción de llevar el cuestionario en manos, el encuestador, y de preguntarle al encuestado. Esa es la encuesta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso se puede hacer de estas 4 formas. Ahora bien, el día de hoy, esto ya lo expliqué, pero el día de hoy voy a ahondar un poquito en esto, que esa encuesta, mejor dicho, para poder decidir qué tipo de encuesta debemos de hacer, para poder decidir qué tipo de encuesta de estas 4, esto es como que fuera el menú de un restaurante. Bueno, ¿cuál elegimos? ¿Cuál elegimos de esta para hacer la encuesta, para pasar el cuestionario? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, el primer elemento es la naturaleza de la investigación, ¿sí? Ese es el primer elemento. La naturaleza de la investigación es la que nos debe de orientar qué tipo de encuesta hacemos. Sin embargo, voy a explicar el día de hoy cuáles son los factores que se deben de tomar en cuenta, que se deben de evaluar para poder decidir cuál es la forma más adecuada de poder pasar la encuesta. Entiendo que ya el licenciado Morataya les compartió en el chat la tabla 6.2, ¿sí? Ahí, en la tabla 6.2, ustedes podrán ver, está en la página 195 del libro, ¿sí? En esa tabla punto 2 van a ver ustedes que existen 3 tipos de factores, 3 tipos de factores que deben de tomarse en cuenta para decidir cuál de estas técnicas de encuesta es la más recomendable, cuál es la que es mejor utilizar para pasar la encuesta, porque unas tienen sus ventajas y otras tienen sus desventajas. Es decir, y entonces hay que decidir cuál es la más adecuada, cuál es la más productiva, cuál es la más efectiva, cuál es la más eficiente, la que nos provoca mejores resultados. Es decir, no es solo decir, esta la voy a hacer por correo o esta la voy a hacer, no, sino que hay que evaluar qué es lo que conviene. Y entonces para eso hay que evaluar los 3 factores que ustedes tienen en esa tabla 6.2 que les compartió el licenciado Morataya. Y ahí ustedes podrán ver que como títulos existen los factores de tarea, ¿sí? Los factores situacionales y los factores del encuestado. Son 3 tipos de factores, así en su magnitud grande, son 3 títulos, ¿sí? Pero cada uno de esos factores tiene subfactores. Por ejemplo, los factores de tarea, ahí hay 5 subfactores. Quiere decir que hay 5 elementos que hay que evaluar solo en factores de tarea para ver qué tipo de encuesta es la más recomendable. Después de eso están los factores situacionales y ahí hay otros 5 subfactores que hay que evaluar para decidir qué técnica de encuesta es la más recomendable. Quiere decir que ya van 10. Y adicionalmente, en los factores del encuestado hay 4 subfactores relacionados con el encuestado que es importante tomar en cuenta para decidir qué tipo de encuesta hacer. En otras palabras, esa tabla 6.2 les presenta a ustedes como que una matriz de 14 factores, 5 factores de tarea, 5 factores situacionales
y 4 factores del encuestado que hay que evaluar para ver en qué condición se está y para poder decidir qué tipo de encuesta hacer. Por ejemplo, en los factores de tarea, me imagino que están anotando, que están llevando porque es importante que ustedes tengan esto. En los factores de tarea, el primer factor, los 5 subfactores. Bueno, ¿qué quiere decir? Empecemos. Cuando decimos factores de tarea, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Alguien se, se anima, se atreve a decir de qué estamos hablando cuando estamos factores de tarea, que son elementos que hay que considerar cuando vamos a seleccionar el tipo de encuesta. ¿A qué nos estamos refiriendo? Son como elementos, licenciado, que apoyan al desarrollo de un tema. ¿Pero de qué tema? ¿De qué tema? ¿De qué pasos? Es decir, miren, se lo voy a hacer más sencillito. Se lo voy a hacer más sencillito. El título dice factores de tarea. ¿Sí? Ajá. Factores de tarea. ¿De qué tarea estamos hablando? ¿Qué es una tarea? De la investigación que estamos haciendo, ¿no? No, ¿qué es una tarea? Vamos suavecito, de la mano. ¿Qué es una tarea? Jóvenes, ¿qué es una tarea? Es un trabajo. ¿Cómo? Es un trabajo. Es un trabajo, es una actividad, ¿sí? Una tarea es un trabajo, es una actividad, ¿sí? Ok, muy bien. Y ahorita que estamos hablando de este tema, ¿de qué tarea, de qué actividad estamos hablando? ¿De la entrevista? Entrevista. ¿De la encuesta? Ni una sola vez he mencionado yo el término entrevista, ni una. Estamos hablando de la investigación de determinada empresa. No. No. Hoy, hace 5, 10 minutos, ¿de qué tema estamos hablando? ¿De la encuesta? De la encuesta. Encuesta. Y de la forma de hacer la encuesta. Entonces, estoy diciendo que para decidir la forma de hacer la encuesta hay que tomar en cuenta ciertos factores. Entonces, ¿de qué tarea nos estamos refiriendo? De la encuesta. No, vamos más todavía, no de la encuesta en sí, de la forma de aplicar la encuesta. De la forma. ¿Cuántas formas hay de aplicar la encuesta? 4 formas. 4. 4. Si ahí está, jóvenes. Ahí está. 4. Entonces, la forma, es decir, la tarea es la encuesta que vamos a hacer. Pero entonces, ¿qué encuesta vamos a hacer? ¿Telefónica, personal, por correo o algo? Eso es lo que estamos tratando de decidir. ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de encuesta vamos a hacer? Eso es lo que estamos hablando. Eso es la tarea. ¿Qué tipo de encuesta? ¿Ya? Entonces, ese es factores de la tarea. ¿Qué tipo de encuesta? Bueno, entonces, la tarea es encuestar. Ahora, ¿cómo vamos a encuestar? Ahí es donde vamos a preguntar, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que exige la tarea? Esa tarea de encuesta, ¿qué es lo que exige? Entonces ahí vienen, en función de la tarea, vienen. La primera variable es, si ustedes revisan su cuadro, dice la diversidad de preguntas y flexibilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a hacer la encuesta, ¿qué es lo que llevamos para hacer la encuesta? El instrumento, ¿cómo se llama? Cuestionario. El cuestionario. El cuestionario lleva muchas preguntas, diversidad de preguntas y flexibilidad. Entonces, solo por ese tema. Entonces, ¿cuál de las encuestas, de estas 4 encuestas, es la más indicada según ustedes en cuanto a ese factor? Diversidad de preguntas y flexibilidad. ¿Cuál sería mejor de estas técnicas de encuesta?
De acuerdo a eso, a personal. la diversidad y flexibilidad de las preguntas. ¿Cuál sería mejor? Personal. ¿La personal, la encuesta personal? No, la en casa no, Víctor, perdón. Porque miren, entiendan ustedes el tema. Dice, diversidad de preguntas y flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cuestionario lleva muchas preguntas. Entonces, hablemos de una pregunta, de todas las que lleva, hablemos de una. Si el encuestado no la entiende, entonces hay que explicársela. Y entonces esa flexibilidad, ¿en dónde se adecua más? ¿En una encuesta por teléfono? ¿En una encuesta por correo? ¿En una encuesta por medio electrónico o de manera personal? La personal. Personal. Entonces ahí ya nos estamos orientando por pensar en que la encuesta sea personal, de acuerdo a ese subfactor, a 1. Pero ya dijimos que hay 14. Evaluemos los 14. Bueno, con ese 1. Bueno, muy bien. Luego viene otro subfactor, siempre en relación a la tarea de encuestar. Dice, uso de estímulos físicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos a encuestar, podemos hacer uso de estímulos físicos. Fíjese, estamos hablando de la encuesta, no estamos hablando del proceso, no estamos hablando de la empresa, no, estamos hablando solo de la encuesta. Y entonces, en la encuesta, dice uso de estímulos físicos para encuestar. ¿Qué significa eso? Eso es como que yo le diga a usted, estoy haciendo una encuesta, mire, y ustedes, ¿cuál de estos 3 prefiere? Entonces estoy usando estímulo físico para que usted decida. ¿Sí me explico? Ese es el uso de estímulos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de encuesta se adecua mejor cuando yo tengo que mostrar estímulos físicos al encuestado? La persona. La Personal. personal, la encuesta personal. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya llevo 2 subfactores evaluados, solo del factor tarea. Luego dice control de la muestra. Fíjese bien, pero ustedes asocien los títulos, jóvenes, no acepten recetas de cocina, hombre, de verdad, a mí de verdad me saca de onda cuando ustedes ni siquiera tienen asomo, dice, control de la muestra. ¿Qué significa control de la muestra, jóvenes? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿De qué estamos hablando ahí? Nosotros le decimos al profe que hicimos lo que pudimos comprender. Jóvenes, ninguno va a responder. Del producto, Víctor. Control de la muestra. ¿Qué quiere decir control de la muestra? Como extraer una porción de lo que estamos investigando. Extraer. Fíjese bien, Irma. Fíjese bien. Miren, vamos por ahí, Ángeles, voy a explicar. Miren, control de la muestra. Quiere decir, fíjese bien, cuando usted ya está encuestando, quiere decir que ya determinó el tamaño de la muestra, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Empecemos. ¿Qué es una muestra, jóvenes? ¿Qué es una muestra? Es un extracto de la población. Es una porción de población. Es una parte representativa de la población. Dicho en buen chapín, es un puchito de gente. No toda la población, un puchito. Bueno, perfecto. Y si yo digo control de la muestra, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Cómo puedo controlar yo como encuestador a ese puchito de gente para que la encuesta sea efectiva? Pero no ahorita. Entonces, ¿cómo lo puedo controlar? Entonces, estoy hablando de las técnicas. Entonces, ¿cómo los puedo controlar más fáciles? ¿Con una encuesta personal? ¿Con una encuesta por correo? ¿Con una encuesta por teléfono? ¿O una vez medio interactivo? El personal. Personal, porque estoy frente a frente, entonces yo los puedo controlar más fácilmente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Tercer elemento. Seguimos con los de tarea. Ya llevamos 3. Ahora, es decir, la cantidad de datos. Cantidad de datos. Fíjense bien. ¿Qué
tipo de encuesta es mejor para obtener mayor cantidad de datos? Las preguntas. No, la pregunta es la pregunta. Estoy hablando del tipo de encuesta. ¿Qué tipo de encuesta? Estamos decidiendo qué tipo Personal. de encuesta. ¿Ah? La personal. A ver, tengo una duda. Víctor, ¿por qué usted solo escribe y no habla, Víctor? Víctor Pérez. No sé, es más sencillo, licenciado, perdone. ¿Ah? No, pero es más sencillo para usted, pero más complicado para mí y para los compañeros. Entonces yo les he pedido, Víctor, y a todos, por favor, quien va a responder, que abra el micrófono y que responda. ¿Estamos? Por favor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Es el video que tengo. ya se me fue la onda. ¿Qué tipo de encuesta, en qué tipo de encuesta puedo obtener mayor cantidad de datos? ¿En una encuesta personal? ¿En una encuesta telefónica? ¿En una encuesta por correo? ¿En una encuesta por medio interactivo? En la personal. En la personal. En la personal. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, solo por mencionar algo. Es decir, si fuera por teléfono, entonces yo le voy a preguntar, ustedes son los encuestados, mire, ¿ustedes reciben su clase de mercadotecnia 3? Sí. Bueno, perfecto, ya respondieron sí. Pero imagínense ustedes, si yo, eso fue por teléfono, si yo voy a la universidad y les pido su colaboración para que me respondan un cuestionario y unas preguntas del cuestionario, ahí, y los encuentro y los veo. Miren, ¿usted recibe investigación de mercados? Y ustedes me dicen sí. Pero además de eso, yo los veo a ustedes con esto bajo el brazo. ¿Tengo más información ahí, sí o no? Sí, licenciado. Entonces, para mayor cantidad de datos, la encuesta personal. Personal. ¿Ya se dan cuenta? Y así por ahí vamos. Pero ojo, circunstancialmente ahorita casi los factores que vamos, casi todos van por la encuesta personal. Eso no quiere decir que solo la encuesta personal sea la buena. No, para eso ustedes pueden evaluar ese cuadro de la tabla 6. Ahí unos van a tener alto la importancia y otros bajo. Entonces, uno tiene que evaluar todos los 14 subfactores. Ahorita solo llevamos 4, ¿sí? Y otro factor de tarea es la tasa de respuesta, ¿sí? ¿Qué es la tasa de respuesta? O sea, el 5 subfactor del factor de tarea, la tasa de respuesta es el porcentaje de respuestas que se obtienen. Entonces, la pregunta es, ¿con qué encuesta obtengo yo más respuestas? ¿Con una encuesta personal? ¿Con una encuesta por correo? ¿Con una encuesta por teléfono o con una encuesta por medio electrónico? ¿Con cuál obtengo más respuestas? La personal. Claro, la personal. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy evaluando uno a uno esos subfactores para que me vaya indicando el camino del tipo de encuesta que yo debo realizar. ¿Sí me explico en eso? ¿Está claro eso? Sí, licenciado, hasta el momento sí. Ok, Gracias. bueno. Con esos 5 subfactores terminamos los factores de tarea. Los primeros factores, pero yo dije son 3, solo llevamos 1. Un factor de tarea con 5 subfactores. Muy bien, ya evaluamos. Y al parecer, de acuerdo a esos 5 factores, la encuesta más aconsejable es la encuesta personal. Bueno, pero hasta ahí. Bueno, ahora veamos los factores situacionales, es decir, factores de la situación, del momento, de la encuesta, del momento, en qué momento es más aconsejable y demás. Entonces ahí, en primer lugar, vamos a evaluar el factor de el control del entorno de la recolección. Es decir, en donde el encuestado tiene el control del medio en el que se recopila la información. ¿En dónde? ¿Será personalmente? ¿Será por teléfono? ¿Será por correo? ¿Será por medio electrónico? ¿En dónde tiene más control?
de ese ambiente el encuestado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a decidir. De igual manera, con un segundo factor, control de la fuerza de campo. Bueno, primero, fíjense lo que estamos hablando. Fuerza de campo. ¿Qué es la fuerza de campo, jóvenes? ¿Jóvenes? Fuerza de campo. ¿Sí? El entorno tal vez donde se hace. No, eso ya lo vimos. Fuerza de campo. ¿De qué estamos hablando, jóvenes? Es que ustedes no llevan la secuencia. Ustedes solo están pensando en el árbol, no en el bosque. Estamos hablando de la encuesta. ¿Y de qué forma de encuesta es la más aconsejable? Pero estamos hablando de la encuesta. Entonces, cuando hablamos de fuerza de campo, ¿de qué estamos hablando? Tal vez eso que permite conocer los No, datos. no. Fuerza de campo. Cuando decimos campo, ¿de qué nos estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y un espacio? No, exacto, del espacio, de la calle. Ese es el campo. Y entonces la fuerza de campo es la fuerza de trabajo que va a la calle a levantar la encuesta. En otras palabras, la fuerza de campo son los encuestadores. ¿Se dan cuenta que no analizan ustedes los términos? Estamos hablando de la encuesta. Y la encuesta hay que hacerla. ¿En dónde la hacemos? Aquí, allá. Bueno, pero dice fuerza de campo. Entonces, la fuerza que va al campo. Entonces, ¿en dónde? Es decir, los encuestadores. ¿Y en dónde es más fácil controlar a los encuestadores? ¿En una encuesta personal? ¿En una encuesta telefónica? ¿En una encuesta por teléfono? ¿O en una encuesta por medio electrónico? ¿En dónde es más fácil? Yo pienso que en la personal. No, en la personal no. Porque hoy aquí hay un encuestador. Ahí están donde funcionan los supervisores de encuestadores. Un supervisor tiene 20 encuestadores. ¿Los va a poder controlar? No, ahí sería es por escrito. Por correo o por teléfono, porque los tengo ahí en un call center y ahí estoy yo. Y entonces sí estoy viendo lo que están haciendo. Ahí ya no es personal, ¿se dan cuenta? Ahí ya cambió la cosa. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ese es control de la fuerza de campo. Otro factor situacional, ¿sí? Es el potencial para sesgos del entrevistador. A ver, ¿alguien me dice qué es potencial de sesgo del entrevistador? Acostúmbrense a analizar, jóvenes, porque si no analizan, es decir, perdónenme, pero así no van a llegar nunca a ningún lado. Fíjense, potencial de sesgo del entrevistador. ¿Qué quiere decir eso? No son los errores que pueden surgir. Sí, pero ¿en quién? Ahí lo dice el título. En las encuestas. ¿Cómo? La capacidad del entrevistador es eso. Correcto. Potencial de sesgo del entrevistador es la capacidad, el nivel de capacidad o incapacidad que tiene el entrevistador. Entonces es un factor que hay que tomar en cuenta. Entonces la pregunta es, si el entrevistador se puede equivocar, ¿cómo puedo yo hacer para que no se equivoque o se equivoque lo menos o lo pueda controlar yo y lo pueda asesorar? ¿Cómo? ¿En una encuesta personal? ¿En una encuesta por correo? ¿En una encuesta telefónica o en una encuesta por medio electrónico? ¿En cuál? Por correo tal vez. No. Correo o telefónica, porque están ahí, los tengo cerca, pero personalmente no puedo evitar ese sesgo. Por ejemplo, incluso, ya el licenciado Morataya en alguna oportunidad lo mencionó, cuando se hace el censo nacional de población o de agricultura o de granos básicos o lo que sea, es tradicional que los encuestadores se sienten en la esquina y ellos mismos llenen los cuestionarios como que ya encuestaron. Ese sesgo, es decir, como decía Richard, son los errores. Entonces, eso es lo que hay que evitar y para eso hay que controlarlos. Entonces, ahí es más recomendable una encuesta telefónica o por correo.
y no la personal, porque ahí es más difícil poder controlarlos y abrir la puerta para posibles, por eso potencial sesgo o potencial error del entrevistador. ¿Sí me explico en eso, jóvenes? En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, estamos evaluando aspectos para poder decidir qué tipo de encuesta debemos de hacer, cuál es la encuesta más recomendable. ¿Si vamos bien en esa línea, jóvenes? Sí, Lick. ¿Ok? Sí, ¿Sí? Bueno, luego seguimos siempre con otro subfactor situacional, es la rapidez. ¿Qué tipo de encuesta es más rápida? Eso tenemos que tomar en cuenta también para saber qué encuesta podemos aplicar, ¿sí? Otro factor es el costo. ¿Qué tipo de encuesta es más barata? Más rápida, más barata, etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces empezamos como que a ponderar cada uno de esos factores. Ya con esto llevamos otros 5, ya llevamos 10 factores, 5 factores de tarea y ahorita 5 factores situacionales. Ya llevamos 10 factores. Y entonces, ¿por dónde se irá inclinando la balanza para decidir qué tipo de encuesta vamos a hacer? Ah, eso es lo que tenemos que decidir y eso lo pueden ver ustedes en la tabla 6.2, página 195, que les compartió el licenciado Morataya. Y para terminar, el tercer factor es el factor del entrevistado o del encuestado, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que evaluar primero un factor que se llama el anonimato percibido. Es decir, fíjense bien, el título, factor del encuestado. Estamos hablando del encuestado. Ahorita vamos a evaluar al encuestado para ver en qué situación está, para decidir qué tipo de encuesta le hacemos. Ah, entonces, ¿qué quiere decir anonimato percibido? ¿Alguien me dice eso? Es cuando tal vez el entrevistado no quiere No quiere como que decir su dar nombre, no datos quiere que o se sepa su identificarse. identidad, etcétera, etcétera. Exactamente, a eso se refiere Víctor, correcto. Entonces, tenemos que evaluar. Entonces, la pregunta es, ¿en qué encuesta anonimato percibido, sabiendo que no le gusta al consumidor darse a conocer, pues, entonces, ¿en cuál es más fácil que se dé a conocer? ¿En cuál? Por correo. La No, personal. no, 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 que se dé a conocer. La ¿En cuál? personal sería. En la personal, porque ahí lo estamos conociendo, ¿sí? Entonces quiere decir que no es esa la encuesta más recomendable, porque él quiere mantener su anonimato. Entonces, ¿cómo nosotros colaboramos con él para mantener el anonimato? ¿Cómo? Por correo. Claro, Por correo, porque no por sabemos nada de correo, él. por correo o por teléfono. No sabemos nada de él, quién es, si es gordo, si es flaco, si es pelón como yo, no sabemos nada. Ahí mantenemos el anonimato. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos otra vez evaluando con otras características cuál es la técnica de encuesta más adecuada. ¿Estamos? Bueno, luego de eso hay otro factor que se llama deseabilidad social o información sensible. Fíjense bien, deseabilidad social o información sensible. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se hace una encuesta, cuando se le pasa un cuestionario a un encuestado, hay información que es muy sensible y que hay que, como quien dice, preguntar, como decía mi abuelo, con guantes de seda, con cuidadito. Por ejemplo, es decir, en un cuestionario no se recomienda preguntar, a ver, Yasmín chiquito, ¿cuánto gana usted? Esa es una pregunta directa y esa es una información sensible. A la gente no le gusta decir cuánto gana y no le gusta decir por 2 razones básicas. Porque se siente mal decir que gana poco o porque no quiere darse color que gana mucho. Entonces, no es apropiado, porque esa es información sensible, preguntarle eso. Hay que preguntarse por rangos. ¿En qué rango se encuentra su salario? ¿De 3,000 a 5,000? ¿De 5,001 a 8,000? ¿De 8,001 a 10,000? Ah, ahí es más fácil. Entonces la gente le pone un cheque más o menos en el rango, pero no está diciendo exactamente cuánto gana. Es información sensible. Ah, entonces, si es información sensible,
¿Cómo es más fácil pasar la encuesta? ¿Personal, telefónica, por correo o por medio electrónico? ¿Por correo o electrónico? Ahí está, ¿sí? Porque ni lo estamos viendo, ni sabemos quién es, y entonces es más fácil obtener la información, ¿ya? Información sensible. Luego, la tasa de incidencia baja, ¿sí? Es decir, el porcentaje de gente elegible para que sea parte de la encuesta. Ese es otro factor que hay que evaluar para decidir en otras palabras, cómo se puede conseguir más gente para resolver un cuestionario. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Personal? ¿Telefónico? ¿Por correo? ¿Cómo? ¿Sí? Ah, deben de haber elementos para saber cuál. Y esos los pueden ustedes evaluar ahí en esa tabla 6.2. Y por último, el control del encuestado. ¿Cómo uno puede controlar al encuestado? Al hacer la encuesta, aplicar el cuestionario. Personalmente, por correo, por teléfono o por medio electrónico. ¿Cómo lo puede controlar uno al encuestado? ¿Jóvenes? Personal. De manera personal. Ah, ya vio. Ahí ya otra vez caímos a lo personal. Entonces, como ustedes pueden ver, con eso vimos los 4 elementos estos de los factores del encuestado, más 5 de los factores situacionales, más otros 5 de los factores de tarea. Quiere decir que hay 14 subfactores que hay que evaluar para ver cuál es el tipo de encuesta más aconsejable, ya sea una encuesta personal, una encuesta telefónica, una encuesta por correo o una encuesta por medios electrónicos. No es solo de decir, hagamos la electrónica, mejor hagámosla por teléfono. No, hay que evaluar esos 14. Y esos 14 factores que están ahí nos van a dar los elementos de juicio para decidir cuál es el tipo de encuesta más aconsejable. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí se entiende eso? ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, 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 no. Yo no dije cómo controlar la encuesta. A ver, ¿alguien me ayuda a decir qué fue lo que yo dije? Control del encuestado. Controlar al encuestado, que no es lo mismo controlar la encuesta. ¿Sí me explico, Ángeles? Ok. Es el encuestado, el encuestado. ¿Cómo puedo controlar yo más al encuestado? Por eso se llama factor del encuestado. Estoy hablando del encuestado. ¿Qué factores debo tomar en cuenta en el encuestado? ¿Cómo lo puedo controlar? Bueno, es más fácil por la encuesta personal. Ahí lo puedo controlar más. Entonces quiere decir que si solo ese fuera el factor, entonces yo lo haría personal. Pero como no es solo ese, sino que tengo que evaluar los 14, entonces cuando evalúe los 14, ahí voy a saber cuál es la encuesta o el tipo de encuesta o la forma en que voy a aplicar la encuesta, la más indicada, la más aconsejable. ¿Ok? ¿Sí estamos ahora sí? Sí, licenciado. Ok, bueno. Entonces, con esto, pues terminamos esta parte de la investigación concluyente descriptiva por encuesta, ¿sí? Por encuesta, ¿sí? Es decir, si lo hiciéramos por aquí, fíjense bien, estamos viendo el diseño, el camino. Vamos a hacer investigación concluyente, vamos a hacer la descriptiva, o sea, no la vamos a hacer causal, sino descriptiva. Y lo puede ser por encuesta, por observación. La vamos a hacer por encuesta. Y por encuesta, analizamos los 14 factores y decidimos que va a ser personal. Entonces, miren, ahí ya tenemos el camino. Investigación concluyente, descriptiva, por encuesta y personal. Ese es el camino. Entonces, por eso es que se llama diseño, el camino que vamos a seguir para realizar la encuesta, ¿sí? Esa es una forma. La otra forma de poder hacer investigación descriptiva es a través de observación. Observación, ¿sí? Esto vamos a verlo el día viernes. Es decir que o lo hacemos por encuesta o lo hacemos por observación. Entonces, al igual que si la hacemos por encuesta, existen estas 4 formas de hacerla por encuesta. Pero si decidimos hacerla por observación, entonces existen estas formas de hacerla por opción. ¿Cuál de ellas es la más aconsejable? Eso es lo que vamos a analizar nosotros el día viernes. Porque existen, miren aquí, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 formas de observación. 11 formas de observación. ¿Sí?
Por ejemplo, solo para levantar expectativas. Fíjense bien, pues, miren esto, solo para levantar expectativas. Supónganse ustedes que ustedes van a hacer una investigación para establecer el comportamiento de compra de los consumidores en un supermercado. Fíjense bien, ¿sí? El comportamiento de compra de los consumidores en un supermercado. Entonces, van a hacer, o sea, ese fue el problema que ya, ahora van a hacer investigación concluyente. Ah, sí, descriptiva. Pero investigar el comportamiento, ¿eso lo harían por encuesta o por observación? Investigar el comportamiento de los consumidores. ¿Cómo lo harían? Por observación. Observación. Por observación, ¿verdad? Porque es más fácil observarlo que ir a preguntarle, mire, ¿y usted cómo se comporta para comprar? Nunca lo va a decir, ¿verdad? Entonces por observación. Muy bien, perfecto. ¿Y qué tipo de estas observaciones creen ustedes? Ahorita no la conocen, pero solo así, de atrevimiento. ¿Qué tipo de observación para evaluar el comportamiento de compra de los consumidores en un supermercado? ¿Qué tipo de observación harían ustedes? De todas estas que están aquí, sin conocerlas, solo así arriesgándose. ¿Cuál? Para mí tal vez sería la directa o indirecta. No la escucho. Para mí sería directa o indirecta. No, es que no pueden ser las dos. O es directa o es indirecta. Sería directa entonces. Directa, ok, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Tal vez a mí sería la de inventario, licenciado, porque ahí se miraría qué producto es el que más consumen, solo observando ahí, o algo así. ¿Y cómo va a evaluar qué producto es el que más consume? ¿Cómo? Porque está observando. ¿Cómo? ¿Cómo va a observar cuál es el producto que más consume? Además, no está hablando de nivel de demanda, no es esa la investigación, está hablando de comportamiento de compra. ¿Mm? ¿Cómo lo harían? No sé, eso sí me dejó pensando. No, es que eso es lo que pretendo, generar expectativa. Piensen. Incluso si pueden investigar esto ya para el viernes, investiguenlo. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es otra? Pero, por ejemplo, miren, en otras palabras, evaluar el comportamiento de compra de los consumidores en un supermercado es ver qué es lo que hacen en un supermercado. ¿Qué es lo que hacen? Los consumidores van al supermercado y agarran un producto. De plano le están viendo la fecha de caducidad. Hace el consumidor. Entonces yo estoy observando. Quiere decir que sí hay aceptación. Yo lo estoy observando. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, o sea, adelantándome un poquito, no es que sea ese cierto. Mire, eso ahí podría ser una investigación de tipo observación natural. ¿Por qué? Porque las estoy haciendo en un ambiente natural, ahí en el supermercado. ¿Ya? Ahí en el supermercado. Es un ambiente natural. Entonces yo estoy observando qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace el consumidor? Por ejemplo, ¿por dónde camina? Porque ustedes ven en un supermercado están las góndolas así, ¿va? Las góndolas así. ¿Por dónde camina el consumidor? Porque unos caminan por aquí y otros caminan al revés. ¿Por qué? Habría que ver, ¿sí? Estamos analizando el comportamiento, pero entonces en un ambiente natural podría ser esa, no lo sé. Eso hay que decidirlo el viernes cuando conozcamos este tipo de observaciones. Entonces, al igual que lo que vimos con la encuesta, hay que evaluar para poder decidir cuál es la mejor observación o mejor la forma de observar lo que se esté investigando. Al igual que el día de hoy complementamos al decir que tenemos que evaluar necesariamente, de acuerdo a esos 14 subfactores, cuál es la técnica de encuesta más aconsejable, si es personal, si es telefónica, si es por correo o si es por medios electrónicos. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, para terminar la clase, quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado Morataya, a quien le damos la
cordial bienvenida nuevamente y yo les pediría a ustedes que le demos un su aplauso virtual y que le pongamos serpentinas ahí en la pantalla y demás, en función de que como ustedes han sabido de manera directa o indirecta, pues él ha estado sufriendo quebrantos de salud y pues que gracias a Dios está recuperado y está nuevamente aquí con nosotros. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo el licenciado Morataya, al que pues no le decimos ni Douglas, ni licenciado Morataya, ni nada, sino que le decimos señor. Así que señor, pues bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias, señor. Y pues ni modo, ahí te dejo en el uso de la palabra. Al final de la clase, a las 8:25 les voy a compartir el formato de la asistencia, jóvenes, así que estén pendientes. Mientras tanto, Douglas, te dejo en el uso de la palabra. Gusto verte nuevamente. Saludos Gracias, a ustedes, Albert. jóvenes. Y la invitación a que estudien, a que lean, no hay para dónde. Es decir, es imperativo leer, imperativo. Bueno, con permiso. Ok, gracias, don Lubet. Que Dios los ampare porque ya estoy de regreso. Así que seguimos con Merca 3 y qué mejor bienvenida que escuchar otra vez a Lubet tan incisivo y tan directo. Y él decía algo que él no está aquí para caernos bien. De momento como que no se digiere bien a algunos comentarios del licenciado Lubet, pero en el mediano y largo plazo ustedes van a decir, qué bueno que nos regañaba un poco. Y él hablaba también de recetas de cocina. Y qué bueno que sea tan yuca. Sí, la verdad, en el argot de jóvenes, así diríamos, que es masacre de yuca, que va... mi hijo dice Rex, entonces, pero así funcionamos y lo que mueve al licenciado Lubet es eso, el darle lo que ustedes necesitan, no lo que a ustedes les gusta. Obviamente cada quien tiene su metodología de hacer llegar el alimento de la educación superior. Él hablaba de receta de cocina y es cierto, el libro es la receta de cocina, y ya cuando la practicamos a través de la plática que puedan tener con los docentes y los aportes que ustedes hacen, pues ya es como que ya le van agarrando forma, y en su momento a todos, yo no sé, hasta para hacer un huevito estrellado hay que practicar. La primera vez se nos quema o se revienta la yema o no le dejamos sal o no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Lubet siempre dice que, bueno, ahora solo le voy a dar la receta, pero sin darse cuenta, otra vez vuelve a chinearlos más de la cuenta, ¿sí? Entonces, profundiza en algunos temas, algunos que detecta él que ustedes no controlan, entonces, pues, se toma su tiempo. Debo decir que en esta segunda hora, pues, hubo más participación que en la primera hora en cuanto a preguntas, a cuestionamientos, etcétera. También debemos acostumbrarnos, compañeros, puede ser que Pedro, Henry, Juan, Ángeles o Irma no tengan la respuesta correcta. Y Lubet dice, ay, no, eso no es. Pero ustedes sigan practicando, porque no es, Lubet lo hace en una función no de bajarles en ánimo, sino de pincharlos para que se preparen. Entonces, mi abuela decía algo, quien te quiere te aporrea, así que tomémoslo por ese lado amable. Aquí damos recetas de cocina, a veces ya damos el desayuno servido y a veces ustedes nos ayudan a cocinarlo. Entonces ahí estamos. Sí he notado que hay poca lectura del libro, ¿sí? Entonces, sugerencia, hay que darle una revisada. A algunos compañeros con los que he hablado en semestres anteriores les funciona. Esa solo es otra forma. Se van al resumen del capítulo, leen primero el resumen y después van al principio del capítulo, y entonces hay una mejor compresión y aprovechamiento
del contenido del capítulo, ¿sí? Cuando ustedes ya están con nosotros en las sesiones o en las clases presenciales, pues es un poquito menos tedioso. Ustedes ya manejan algunos términos, ya llevan dudas, etcétera, y se les hace más fácil la absorción del conocimiento. Lo otro, el licenciado Luis también hablaba de técnicas e instrumentos. Hay que tener cuidado cuál es la técnica, cuál es el instrumento. Y de último, hablaba de la cuestión de la observación. Y ahí es el ejemplo típico del supermercado. Ustedes lo pueden perfilar solo con la simple observación. Obviamente, traten de hacerlo este viernes o sábado en algún supermercado. Si lo hacen viernes, ustedes van a ver por categorías de productos. Los viernes, ¿a qué pasillo creen que van los jóvenes entre 20 y 28 años? Pedro, Henry. Sí, sí, exacto. ¿Sí? Comprar los six-pack. Sí, exacto. Y es interesante. Bueno, ustedes también lo han vivido, como los que tienen el hábito de la parranda, pues lo han vivido, entran al supermercado, si tienen 18 a 21 años, van un poquito temerosos todavía, y se tardan como 10 minutos y al final agarran la misma botella de todos los viernes, ¿sí? Pero le dan vuelta al pasillo, ven, y al final siempre se llevan una XL, cuando son jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando van solo varones, es un comportamiento, cuando van mujeres y hombres, es otro, ¿sí? Entonces, es un viernes, tarde, noche, y el sábado un poco, pero es más y ahí, en ese pasillo, el viernes, tarde, noche, se respira la emoción de los jóvenes, ¿sí? Ahora, si van un día domingo, a partir de las 10 de la mañana a un supermercado, ¿qué ven? ¿Ángeles? Personas que están en el supermercado para el súper de la semana. Ya van el ama de casa, va el esposo haciéndose Además, loco. un tema familiar. Es un tema familiar, exacto. El esposo apretando la carreta para que no echen más cosas y no gastar más. Si van con niños pequeños, suaves. Si van con niños de 8 años a 12, es más tensión porque quieren de todo y están molestando por todos lados, botan de todo, ¿sí? Y si van entre el lunes y jueves a las 10 de la mañana, ¿a quién ven en un supermercado? Los más jóvenes adolescentes. Creo que no. Ven personas de la tercera edad, personas que no trabajan o están jubiladas y que van con más calma, más tiempo, se ponen a ver situaciones ahí, le dan 2 vueltas al supermercado, etcétera. Entonces, hay que estar revisando. Solo es un ejemplo a partir de lo que el licenciado Luet decía, lo que está en el libro, como la receta, lo que hablamos aquí, y ustedes practíquenlo. Y cuando usted es administrador y también es gerente y está en algo, siempre está analizando. Dentro de unos 2 o 3 años, la mente de ustedes va a ser interesante porque analizan todo, ¿sí? Si está en una cuestión de investigación de mercado, siempre está viendo al consumidor. Si está vendiendo gaseosas, su vida son las gaseosas, y donde ve una marca de gaseosa para y revisa, ¿sí? Entonces, la cuestión de la observación, ahí ustedes pueden, a través de la observación, ya sea directa o indirecta o utilizando algún tipo de tecnología, pueden determinar la gente que entra directo a comprar, como les decía, los jóvenes que son en alguna literatura le llaman los topógrafos, o sea que ya han escogido el centro comercial o el supermercado donde se van a encontrar, a qué van, entran, compran y se retiran, ¿sí? Y
Hay algunos que les llaman ambivalentes, que no saben qué hacer o qué comprar, ¿sí? Y alguien que es selectivo, por ejemplo, eso nos pasa a los caballeros que ya tenemos unos 2 o 3 mayorías de edad encima, somos más selectivos, entramos, regularmente vamos solos y vamos por 2, 3 cosas, no le damos muchas vueltas a los pasillos, sino de una vez vamos a la categoría que nos interesa. Y también hay algunas, un perfil, ¿sí? De personas que no van a comprar, sino van a pasear ya sea al supermercado, van a solo pasar el tiempo, ¿sí? O porque es un punto de encuentro, y si es un centro comercial también, bueno, en Centroamérica los centros comerciales se han convertido en el parque o en el centro recreativo familiar de la clase media. Sí, los domingos los centros comerciales están a reventar, y si ustedes ven, nadie lleva bolsas de compra en mano, sino simplemente es ir a dar un paseo, comerse un helado o algo así. Y eso solo se los digo por simple observación, sin tener una guía de observación estructurada. El viernes, pues, vamos a tratar el tema de la observación ya a detalle, pero ¿por qué mi comentario sobre esto de la observación? Porque ustedes tienen que, de alguna forma, también saborear o disfrutar lo que estamos haciendo en investigación de mercados, porque no solo es lo del libro, no solo es las recetas y lo que digamos Lubet, sino también ustedes tienen que hacer sus ensayos, mini ensayos le llamo yo, en hacer su observación. Cuando hablemos de técnicas proyectivas, lo pueden hacer en su casa. Es interesante cómo reacciona mamá, papá o la pareja si usted les dice un par de palabras, etcétera. Entonces, sugerencia, estimados alumnos, revisen el libro, ¿sí? No es que se lo memoricen, ¿sí? Pero ya tienen alguna noción de lo que se está hablando en clase. Y lo otro, hay que tratar de encontrar aplicabilidad en su vida familiar, laboral o de amistades, ¿sí? Y ver cómo reaccionan las personas, analizar personas, perfilar personas, etcétera. De una forma, si ustedes quieren, un tanto informal, pero le van sintiendo más gusto a la clase. Entonces yo hasta ahí llegaría. Un gusto verlos de nuevo y nos vemos el viernes. Hay que leer bastante y estaríamos ahí. Don Lubet, no sé si ya mandaste la asistencia. No, ahorita lo comparto. Ok, así que nos vemos el día viernes. ¿Se portan mal? Listo. Gracias, don Lubet. Hablamos mañana por la mañana y te agradezco siempre todo tu apoyo, señores. Nos vemos el viernes. Bueno, espero tu llamado. Seguro que sí, gracias. Bueno. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Henry.